Sean todos bienvenidos, estudiantes de quinto año. Yo soy Jesús Reinaldo Vélez. Esta es el área de formación castellano. Yo tengo el particular placer de ser su profesor durante este nuevo año escolar 2021-2022. Este año escolar se caracteriza por tener la doble modalidad a distancia y presencial. Para todos aquellos que no puedan reincorporarse a las clases presenciales, cuentan con estas clases a manera de video y de todas maneras, todos los estudiantes que sí puedan reincorporarse presencialmente, pero que visiten estas clases, lo harán a manera de complemento. Muy bien, muchachos. Nuestro tema o nuestra primera unidad de contenido será una introducción a la literatura, pero no desde el lugar común, ni tampoco desde los problemas conceptuales que generalmente la escolaridad ha encasillado al área, sino que va a ser un acercamiento a ella como un sistema estético, es decir, un sistema desde la expresión, pero que cuenta con unos componentes que permite el acercamiento de lo subjetivo a lo objetivo, es decir, podremos ver la literatura desde nuestra parte más humana, sin embargo, siempre en aras del conocimiento, porque ciencias ciertas, la literatura es conocimiento. Muy bien, entonces empezamos. Antes de entrar de lleno, les regalo este pequeño epígrafe de Víctor Bravo, célebre crítico literario venezolano, que dice: el lenguaje, ese fabricante incesante de certezas y sentidos, mostrando su delirio de mundos imposibles, su capacidad de mostrar lo inexistente y de hacer de lo real un simulacro. Esta cita es bastante útil al momento de hacer todo nuestro recorrido por la literatura porque nos va a dar, digamos, un pie o una cierta luz acerca de todo lo que vamos a discutir. Para entrar de lleno en el tema que nos atañe, debemos hacernos todos la pregunta: ¿qué es la literatura? La escolaridad, en todo su sistema de tradiciones, ha trabajado la literatura apenas como un divertimento, casi como un juguete para la moraleja o para la enseñanza de la lengua, cuando realmente va mucho más allá. La lectura es esencialmente intelecto, es sapiencia, pero también es la sensibilidad. Se trata de la forma insólita del lenguaje y es su forma más intensa. Así como el pintor, que tiene su lienzo y tiene una serie de colores, el escritor tiene el lenguaje. Desde este lenguaje plasmará sus pasiones, sus ideas, sus ideologías y sus tormentos. El lector tiene el trabajo, el deber, o mejor dicho, la responsabilidad de descifrar todos los significados que este lenguaje insólito trae consigo. Precisamente por eso es un trabajo dual en el que la mente y los sentidos, la sensibilidad, deben coordinarse para poder entender qué es lo que tiene frente a sí mismo, porque la literatura es un hecho siempre del conocimiento. Por eso resulta importante para toda la cultura, porque no es únicamente algo para decir que es lindo o que no es lindo, sino que es algo que llama directamente a la producción del saber. Para la crítica literaria contemporánea, la definición de la literatura es una de sus gestas más problemáticas, puesto que la literatura, como hecho del lenguaje, es algo que constantemente está cambiando en términos de definición y en términos de estructura. En ese sentido, hay más de un autor que ha propiciado una forma particular y personal de definirla. Esto resulta algo bastante enriquecedor, puesto que no tenemos un solo corpus referencial, sino que tenemos toda una amplia gama acerca de qué es la literatura y cómo puede manifestarse. Muy bien, en este momento les presento a dos autores bastante importantes que nos ofrecen ciertas luces acerca del tema. El primero, Jean-Paul Sartre, nos dice que la literatura es
una subjetividad que se entrega con la forma de lo objetivo, un discurso tan curiosamente dispuesto que equivale a un silencio, una razón que no es más que la máscara de la sinrazón. Nuestro otro autor, el ya mencionado Víctor Bravo, nos dice que lo literario se subordina o se aparta de lo real para reflejarlo o interrogarlo, para hacer su reproducción o para tocarlo en límite de sus propios territorios, de su propia realidad. Ambas definiciones son sumamente importantes, puesto que la primera nos habla del carácter relativo entre lo subjetivo y lo objetivo, lo que es del individuo y lo que es del colectivo, la parte de la razón, es decir, la capacidad de raciocinio del ser humano es vital, según Jean-Paul Sartre, para la literatura. Por otro lado, Víctor Bravo nos propone que la literatura se encarga de cuestionar la realidad. Esta segunda definición es sumamente importante, especialmente para nosotros, puesto que de ella partiremos en gran parte a continuación. Si partimos de la idea de la literatura como un cuestionamiento a lo real, debemos tener claro qué es la realidad. Esta pregunta o este planteamiento acerca de la realidad es un tema fundamental para la filosofía y sobre todo para la filosofía del lenguaje. Ambas nos hablan de la realidad como una sumatoria de todas las costumbres y todas las capacidades y producciones del ser humano. Es decir, la realidad no es tanto un lugar, un espacio o un ámbito, sino una construcción, una producción que hacemos siempre desde el discurso. Es decir, nosotros nombramos la realidad. La realidad es tal en medida que nosotros lo nombramos. Por eso es que ustedes nunca van a poder nombrar lo que no existe, porque sencillamente no existe y no hay palabra para ello. Entonces la realidad nos permite discernir desde el lenguaje. Desde ese punto de vista, la realidad se bifurca en dos cosas. Esto particularmente puede resultar un choque, puesto que generalmente concebimos la ficción por un lado y la realidad por otra, siempre en un intento de separarla para mantener la realidad siempre salvaguardada de cualquier riesgo en sus concepciones. La realidad, no obstante, se compone por el hecho y por la ficción, por la historia y por el arte, por lo empírico y por lo idílico. No hay una separación, todo eso compone lo real. Por eso es que cuando nosotros visitamos ficciones, sean películas, series o textos, esos textos, esas producciones sirven a la realidad y son parte de ella, por eso nunca se van a apartar. Sí hay una diferencia, puesto que una ficción es algo imaginario, mientras que un hecho es algo que ocurrió. Por eso es que tenemos la historia comprobable desde la anécdota, comprobable desde el registro, pero el arte es algo que se hace con una serie de materias primas. Entonces, de esa manera tenemos lo empírico, lo que es palpable, demostrable, y lo idílico, que siempre obedece a deseos, digamos, espirituales. Ahora bien, una premisa importante que debemos revisar acerca de la literatura es su forma, o cómo la forma se ha vuelto un estudio acerca de la literatura. El formalismo ruso, que es una escuela de pensamiento nacida en el siglo XIX, nos entrega tres grandes postulados para pensar un poco la literatura como un hecho lingüístico. El primero, un alejamiento sistemático de la forma cotidiana del habla. 2. Se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. 3. La literatura es una abstracción, una textura, ritmo y resonancia que excede sus significados. El formalismo pensaba que la literatura era un extrañamiento, una forma de plantear el lenguaje fuera de la comunicación. Por lo tanto, su único valor era en términos lingüísticos,
puesto que siempre hacía juegos sintácticos o semánticos. De hecho, la tradicional forma de pensar la literatura a través de los recursos literarios proviene del formalismo. Hoy por hoy los recursos literarios resultan herramientas útiles para ciertos cometidos, pero también resultan un gran lugar común, puesto que dicen muy poco acerca de la literatura más allá de un catálogo o una catalogación de sus posibilidades en términos de la lengua. Por eso es que tenemos entre ellos la metáfora, la sinécdoque, entre muchos otros. Todo esto precisamente porque se estudia qué es lo que tiene de extraño este lenguaje. Este lenguaje al mismo tiempo es dividido en la prosa y el verso. La prosa es, digamos, la forma común en la que nosotros escribimos, sin medir sílabas, todo el texto, todo corrido con sus respectivos signos de puntuación. El verso es como se escribe en poesía y es la forma en la que se va dosificando los versos, las sílabas específicamente. Habiendo ya pincelado un poco acerca de la definición, entramos en otra área bastante importante, los géneros literarios. Nosotros entendemos género o el género como un intento de agrupar aquellas cosas que sean similares entre sí. Muy bien, en el caso de los géneros literarios, sí sigue siendo un intento de agrupación, pero en este caso de objetos específicos según lo artístico, según los rasgos del lenguaje e intenciones que vayan adquiriendo. Los géneros literarios, así como realmente todo respecto a la literatura, siempre está en perpetua actualización, siempre está en un perpetuo rehacerse. Por eso es que nos vamos a encontrar con una visión desde la teoría clásica y una visión desde la teoría moderna. Antes de explorar cada teoría de manera separada, es importante realizar una contrastación teórica para ver los puntos de diferencia de estas dos teorías que hablan de la misma cosa. En el caso de la teoría clásica estamos hablando de una norma y un precepto, puesto que se trata de algo ya prediseñado, no es algo móvil, sino que es rígido, aunque no se trate de un asunto de autoritarismo, sino que es por orden. Por eso, un género difiere de otro. Por esa razón hay que mantenerlos separados. Según la teoría clásica, los géneros no se mezclan. No deben hacerlo, pues eso propiciaría el desorden. Por eso está sujeto también a cargas sociales y una separación de estilos. La teoría moderna, por su parte, nos habla de una descripción, puesto que los géneros existen para proponer una descripción común de todos estos géneros, de todos estos textos que van componiendo, digamos, el canon literario. Por eso no limita el número a posibles géneros ni reglas para los autores, no hay una separación. Por eso se supone que los géneros pueden mezclarse entre sí. La teoría clásica de los géneros literarios surge en la Grecia antigua de manos del filósofo griego Aristóteles. Él plantea tres estadios o tres formas fundamentales en las que ubicar la poesía, que es la forma primigenia de la literatura. Tenemos la lírica, la épica y la dramática. La lírica, eminentemente un asunto íntimo y sentimental, por eso el recuerdo, el pasado y el presente toman matices importantes. La épica ya es un asunto social, por eso siempre plantea el tema heroico o el tema nacionalista, mientras que la dramática, que es el teatro, plantea en sus personajes un suspenso patético. Patético no entendido como un término peyorativo, sino como un estado espiritual. Juntas siempre hacen un intento por formalizar los éxtasis del tiempo existencial, que son el pasado, el presente y el futuro. Por eso estamos hablando de recuerdo, distanciamiento y suspenso.
La teoría moderna de los géneros literarios, según la proposición de Segundo Serrano Poncela, es mucho menos rígida y más fluida que la teoría clásica. En primer lugar, propone dos grandes estructuras, la forma y el género. La forma recupera toda la proposición de Aristóteles, por eso encontramos la épica, la lírica, la dramática, además de una nueva adición, la novela y el cuento. Se trata de estos dos grandes invenciones de la modernidad en términos de literatura. El género, por su parte, ya es la configuración especial que va adquiriendo uno o más textos literarios. En cuanto a géneros, hay muchísimos. No podemos mencionarlos todos. Sin embargo, aquí se ofrecen unos cuantos para dar una idea. En el caso de la épica mítica heroica, aquel planteamiento de grandes héroes que conviven con criaturas legendarias e incluso dioses. En la lírica, que es poesía, tenemos la poesía erótica tanática, aquella que habla del amor y de la muerte. La dramática, que es teatro, tenemos esencialmente la tragedia, la comedia, lo sublime y lo bajo. La novela y el cuento presentan siempre configuraciones más complejas que incluso pueden tener rasgos de géneros y formas múltiples. Por eso, por lo menos, podemos encontrar la novela o cuento psicológico u ontológico. Llegamos pues a lo que quizás sea el punto más importante en este video y lo que es en definitivas una gran cuestión dentro de la literatura, la belleza y el horror. La literatura, tradicionalmente en el canon heredado desde la Edad Media, plantea el arte como algo bello, sublime, perfecto y simétrico. Todo lo que es horrible, deforme, asimétrico es rechazado. Sin embargo, la literatura moderna rescata precisamente todo lo rechazado y lo va fundiendo con lo tradicionalmente bello y hermoso. Por eso, tanto la belleza y el horror son la misma cosa para la literatura, pues se trata del doble superlativo de la literatura y es la máxima contradicción de la vida. Tomemos por ejemplo la pintura que aquí señala la diapositiva, titulada El nacimiento de Eros de Maximilian Pirner. Ocurre que Eros, según el mito, nace del caos. Eros es el dios del amor y nace precisamente de lo más bajo. Entonces vemos cómo en la pintura Eros se yergue perfecto, inmaculado, desde el horror, desde lo horrible, desde lo deforme. Entonces vemos cómo esta pintura nos sirve perfectamente para expresar la idea misma de la noción moderna del arte. Y puesto que estamos hablando de ese doble superlativo y contradicción de la vida, no podemos sino pensar la literatura como arte y como vida, es decir, un ciclo. En la presente gráfica vemos cómo se va cumpliendo una circularidad que va con la vida, la naturaleza, el hombre, el lenguaje, el arte y nuevamente la vida. Uno produce al otro, así como la vida, entendida como esta constante actualización biológica, crea una naturaleza y la naturaleza a su vez hacia el hombre crea un lenguaje y con él hace arte. Y ese arte existe única y exclusivamente para expresar la vida misma. Pero no podemos pensar la vida ni la naturaleza en términos eminentemente idílicos como harían, digamos, muchos idealistas, puesto que tanto la vida y la naturaleza son profundos en su capacidad de generar horror, desesperación y angustia, y de la misma forma son capaces de generar éxtasis, belleza y un estado sublime. La naturaleza, particularmente, entendida desde lo biológico o desde lo zoológico,
es un estado inhóspito de supervivencia. Entonces, ese estado de supervivencia propicia las experiencias necesarias para poder crear, crear desde el sufrimiento, crear desde la alegría, pero sobre todo crear para la vida. Entonces, la vida, que también podíamos llamar cultura, se va alimentando de todas las producciones y de todas las formas en que el hombre la percibe. Por eso el hombre, entendido como ser humano, es el gran creador en la modernidad y la gran creación por excelencia será el arte, puesto que el arte se atreve a ir a donde la ciencia o la política o la sociología no se atreve a ir. Los precisos lugares en los que la literatura se adentra resultan ser la ética y la moral. Estas las entendemos como reducciones y superaciones. En el caso de la moral, es una forma en la que el colectivo, llámese también las estructuras de poder, intentan hacer de la literatura algo medianamente controlable, algo que no fomente el pensamiento crítico, sino que sirva a manera de divertimento. Y debe quedar claro que la literatura no es un accesorio de la cultura ni un instrumento de la didáctica. Por ello, toda moraleja o mensaje resulta un intento de reducir las capacidades críticas e intelectuales del texto literario. La literatura, como cuestionamiento a lo real, resulta un cuestionamiento a todo. Entonces, ese cuestionamiento debilita, de cierta manera, los órdenes impuestos por el poder. Entonces, al poder no le conviene a un individuo pensante, y la literatura es eso, pensamiento, además de sensibilidad, como ya lo he repetido un par de veces. Por otro lado, una vez superada la equívoca noción aleccionadora, la literatura figura como la expresión simultánea de lo que agrada como también lo que desagrada. De ahí que el horror, lo grotesco, lo sobrenatural y lo inmoral tienen su capacidad en el arte, muchas veces estilizados para ser conjugados con la belleza. Y esto ya es término de la ética, pues es la conciencia que la literatura tiene del mundo y la conciencia que va quedando impregnada en el lector. Y es el lector una pieza fundamental para la literatura, pues es quien está llamado a encontrar el placer de la belleza y del horror, ambos entendidos como el mismo apetito. Para entender un poco mejor esto, debemos definir qué es lo bello y qué es lo horrible. Lo bello se trata, en primera instancia, de una serie de conceptos equívocos, puesto que no hay algo universalmente bello, y de hecho, esa misma concepción de bello es puesto a prueba, puesto que no se trata de un objeto en sí, sino que es una reacción dichosa que ocurre entre el choque del sujeto y el objeto estético. Es cuando un lector se encuentra en un estado de comprensión total de la obra, entonces la fusión de ambos resulta ser lo bello. Por eso es una contemplación, en este caso, del bien, que es una fuerza benigna y siempre gratificante. En contraposición tenemos lo horrible, que es la fuerza perturbadora que se manifiesta como una fatalidad aniquiladora, es decir, tiene la intención de destruir. Por eso lo horrible es el punto insostenible del objeto y supone un padecimiento para el lector. Esto quiere decir que lo horrible es la intensidad exacerbada que puede hacer estragos tanto psicológicos como físicos en el lector. Y por ello también conocemos esto como la irrupción del mal, que es la manifestación de la destrucción misma. Estos términos debemos siempre pensarlos en términos de la espiritualidad, pero la espiritualidad no entendida como una sarta de supercherías, sino
como una serie de experiencias y conocimientos que modifican la existencia. Ya para casi finalizar, les dejo una lista de referencias que por supuesto no es obligatoria su revisión, sencillamente por asuntos de formalidad se expresan y por si alguno tiene la curiosidad de revisar un poco más allá de lo que aquí se ha planteado, tienen la invitación de revisar esta pequeña bibliografía. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su atención. Fue un placer para mí estar aquí en este momento y será un placer aún mayor acompañarlos durante este año escolar. También debe, digamos, quedar expreso que todo lo dicho acá es apenas una breve introducción, puesto que todavía hay muchísimo por revisar acerca de la literatura, puesto que se trata de un horizonte infinito lleno de grandes posibilidades.